Uno y cero. Muy buenas tardes para todos y para todas. Reciban un gran y cordial saludo. Soy Alexander Rubio Álvarez, director del IDEP. Estamos en este encuentro el día de hoy compartiendo el lanzamiento de nuestra nota política, que es un ejercicio investigativo que hemos venido desarrollando a través de una metodología que ya les explicaré brevemente. Queremos saludar a los maestros y maestras de la ciudad, orientadores, orientadoras, directivos docentes, coordinadores, coordinadoras, rectores, rectoras y a todo el público en general que se nos une a este ejercicio de interlocución, que son sensibles al tema educativo y a la esencia de la educación como elemento transformador. La nota política ha sido un ejercicio investigativo que hemos venido desarrollando dentro de las apuestas investigativas del IDEP y se compone de una serie de acciones que hemos venido trabajando a partir de la incidencia con grupos focales para recolectar la información. Entre ellos tenemos grupos focales conformados por maestros, maestras, directivos, directivas docentes, también académicos, a su vez directivos de instituciones educativas, tomadores de decisión, comunidad en general, personas que dirigen procesos educativos como entidades que agrupan familias, entidades que agrupan comunidades de la reflexión pedagógica, y de ese ejercicio de los grupos focales se genera una nota investigativa que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Para el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales y muy importantes dentro del tema y el ámbito educativo. Son ellas la doctora Edna Cristina Bonilla, secretaria de Educación de la ciudad de Bogotá, a quien damos la bienvenida. Recibe un cordial saludo. Nuestra querida secretaria de Educación, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes, querido Alexander. Un gusto de verdad muy grande compartir este espacio de reflexión con cada uno, con cada una de ustedes, sobre todo con nuestros maestros, nuestras maestras y todos aquellos que ahora tú lo decías, esta pasión que sentimos por la educación, que nos une, que nos motiva. Entonces, muy, muy grato estar en este espacio. Muchísimas gracias, bienvenida. Sabemos que la agenda ha sido bastante apretada por todos los temas ya de cierre de año, pero queremos agradecer tu generosidad en el ejercicio del día de hoy. Vamos a saludar a la doctora Diana Patricia Martínez, asesora del Ministerio de Educación Nacional, a quien damos la bienvenida a este ejercicio de la nota política. Alexander, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para la secretaria Edna. De verdad que un reconocimiento muy especial de parte de la ministra, la doctora María Victoria Angulo González, a todos nuestros directivos y docentes, a todos los equipos de las instituciones educativas, por supuesto al equipo de la Secretaría de Educación de Bogotá, porque sabemos perfectamente que estos no han sido unos meses fáciles, que se han tenido que realizar esfuerzos enormes para poder dar continuidad al proceso educativo debido pues a todas las circunstancias generadas por la presencia de la pandemia. Entonces, este saludo muy especial, este reconocimiento, gracias infinitas por todo el compromiso y por todo el trabajo que sabemos que ha sido bastante duro, pero que ha tenido muy buenos resultados. Todo lo que hacemos siempre en función de todos nuestros niños, niñas, jóvenes, para que puedan de verdad darle continuidad al proceso educativo, de sus familias que han tenido un rol tan importante durante estos meses y seguramente durante el conversatorio pues podremos ampliar un poco más estos temas. Pero muchas gracias de verdad por invitarnos. Acá está el Ministerio de Educación Nacional, siempre muy atento para poder trabajar de la mano de las secretarías de educación. Bueno, doctora Diana Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias por tus palabras y por el mensaje de salud de la ministra, la doctora María Victoria, con la que también hemos compartido bastantes escenarios ya en los últimos años y con una
muy buena afinidad y una excelente relación con los temas educativos. Y doy la bienvenida a la doctora Idamia García Quintero, quien es subsecretaria de Integración Interinstitucional de la Secretaría de Educación, quien también nos va a acompañar en este ejercicio el día de hoy. Ahí me están escuchando, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muy buenas tardes al profesor Alexander Rubio, director del IDEP. Por supuesto, muy buenísimas tardes a nuestra querida secretaria de Educación. Y por supuesto también buenas tardes a la doctora Diana Martínez. Me da mucho gusto saludarla. Y no, digamos, para nosotros pues es muy importante estas conversaciones de cara a la comunidad educativa sobre lo que se viene haciendo y sobre todos los retos que estamos enfrentando y lo que colectivamente tendremos que hacer hacia adelante. Entonces, simplemente agradecer el espacio y pues bueno, aquí estaremos para apoyar, digamos, lo que corresponda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Idamia. Entonces, iniciamos este espacio de conversación. Gratamente el día de hoy ya hemos tenido algunos eventos previos de reflexión, de compartir. En la mañana tuvimos la presencia de nuestra querida alcaldesa, la doctora Claudia, quien nos acompañó en el cierre del Seminario Internacional de Investigación en Educación IDEP, y dejaba también algunos temas bien importantes, todo el ámbito de la pandemia como un detonante. Yo lo llamaría, no lo llamaría como una acción negativa, sino también como una posibilidad de reestructurar y generar también acciones distintas. Creo que si la pandemia no hubiera llegado a nuestras escuelas, a nuestra educación, a nuestros procesos, a nuestra vida, al planeta, el mismo planeta hubiera entrado en un colapso, en un shock. Entonces, hay que verlo también como un espacio de oportunidad. La nota política, en este sentido, tiene una relación directa con el proceso de investigación. Nosotros como Instituto de Investigación en Educación, pues generamos esas pautas de análisis, de colocar sobre la mesa los temas existentes en cuanto a la nota que en este momento se enfatiza en ese regreso, en ese retorno a las aulas de una manera segura, de una manera progresiva, y es el ejercicio que nos convoca. Entonces, este conversatorio va a girar en torno a 5 preguntas que iremos abordando, dándoles un tiempo mediado de conversación para que podamos conocer esas diferentes perspectivas y en últimas tengamos unos insumos generales para generar, suscitar y potenciar esa reflexión en cómo hacerlo mejor y siempre pensando en el bienestar de nuestra comunidad educativa. La primera pregunta tiene directa relación con algo que ha sido la piedra angular y el elemento que ha aparecido en estos últimos meses, ¿no? Desde marzo, cuando nos vimos en el confinamiento, y creo que afectó las vidas de no solo el ciudadano del común, sino de los maestros, maestras, niñas, niños, jóvenes, familias, de todos los ciudadanos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces es el miedo. Y aquí surge la primera pregunta. El miedo y la incertidumbre son aspectos centrales en el marco del retorno a las aulas de clase. La pregunta es, ¿cómo considera que debe manejarse este tema para los distintos actores involucrados? Maestros, maestras, cuidadores, cuidadoras, niños, niñas, acudientes, etcétera, que conforman la comunidad educativa. Entonces, el orden que les propongo para que tengamos los espacios de intervención serían inicialmente la doctora Diana, luego la doctora Edna y luego la doctora Idamia. Y básicamente voy a regular la conversación que tengamos por lo menos alrededor de 3 minutos para proceder al diálogo y para que todos nos podamos escuchar. Entonces, doctora Diana, te damos la palabra para el desarrollo de este diálogo a partir de esta primera pregunta que busca generar esos espacios de reflexión y de discusión. Gracias, Alexander. Muy bien. Si te entiendo bien, vamos a seguir el orden de las preguntas que ustedes nos habían propuesto.
Es correcto, sí señora. Muy Entonces vamos con la bien, bueno. primera pregunta. Bueno, digamos que en primer lugar ustedes hablan de si existe alguna tensión entre salud y educación en el marco del retorno a las aulas y por qué. Bueno, yo quiero compartirles que desde el Ministerio de Educación, pues el trabajo más importante tal vez ha sido la coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social todo el tiempo, y de esa manera también lo hemos orientado en todas las entidades territoriales, para las secretarías de educación, todo lo que signifique poder programar este regreso gradual, progresivo y seguro a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, tiene que ser en un trabajo colaborativo con las secretarías de salud, porque definitivamente pues estamos frente a una pandemia y ellos son quienes nos indican los datos permanentemente de cómo está la situación, porque este es uno de los indicadores principales para poder determinar si se puede dar ese regreso a las aulas y en qué condiciones. En el caso, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá, pues obviamente todo puede cambiar entre un barrio y otro, ni siquiera entre una localidad y otra. Entonces uno tendría que estudiar muy bien con la Secretaría de Salud cómo está la situación en cada una de las localidades, qué pasa donde están ubicadas las instituciones educativas, qué pasa con la población que está, digamos, en cada una de esas instituciones. En general, lo que nosotros hemos buscado y lo que le pedimos a las secretarías de educación es seguir trabajando en cómo generar confianza entre toda la comunidad educativa, por supuesto, como lo vengo diciendo, teniendo en cuenta cuál es esa información desde salud para que esto pueda pasar. Como les decía, hemos venido trabajando de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social en la construcción de los lineamientos y orientaciones para que se dé este esquema de alternancia, que fueron publicados el 13 de junio. Luego, el Ministerio genera una resolución que tiene que ver con todos los protocolos y las indicaciones de bioseguridad. Allí también hay un papel muy importante de salud eh, para podernos apoyar en esto que uno podría llamar como esa nueva forma de relacionarse, cómo comprender esa nueva forma de relacionarse, porque entonces ahora tenemos que usar tapabocas, debemos tener el distanciamiento social, no podemos tener el contacto físico al que estamos acostumbrados además culturalmente, que es digamos una de las preocupaciones. Tenemos que estar en una rutina de lavado de manos periódicamente, debemos usar elementos como gel antibacterial y alcohol, y eso debe convertirse en parte de la cotidianidad, y es salud quien nos ha generado como todas estas indicaciones para que eso se pueda dar. Pero por supuesto, pues digamos que no son los únicos elementos a tener en cuenta, y creo que la pandemia se convierte en una oportunidad para empezar a trabajar otros aspectos que tienen que ver seguramente con hábitos de vida saludable, con temas de higiene, con temas de cuidado y de autocuidado, y ese autocuidado cómo se transmite o se tiene que ver, digamos, como con todas las personas de nuestra comunidad. Entonces hoy el desafío es generar esa confianza, trabajar de la mano con salud para que tengamos claridad en la situación y los datos de la pandemia y en todo lo que tiene que ver con estos protocolos de bioseguridad. Yo quisiera seguirlo llamando como esta nueva manera de relacionarnos, con una pedagogía muy importante para que la comunidad lo siga aplicando y lo siga entendiendo. Entonces, pues esto sería como la respuesta a este primer interrogante que ustedes nos hacen, Alexander. Muchísimas gracias, doctora Diana. Entonces vamos con la doctora Edna. Vuelvo a rememorar la pregunta, ¿cómo considera que debe manejarse este tema? Me refiero al miedo, para los distintos actores involucrados, maestros, familias, en general la comunidad educativa. Querido Alexander y bueno, querida Diana y mi muy querida Bey. Yo estos días releyendo un libro sobre la certeza, sobre el valor de la certeza y la importancia que esta tiene en los seres humanos, en la sociedad, quizás ratificaba
que en este momento, en el 2020, una de las certezas que nosotros tenemos es la incertidumbre. Y tú lo decías ahora, Alexander, eh, la incertidumbre uno la puede volver o algo angustiante, que es también inherente a los seres humanos, o la puede volver una oportunidad, un reto, a mí no me gusta mucho la palabra reinventarnos, me gusta mucho más resignificarnos, encontrarle un nuevo sentido, encontrarle un nuevo significado a nuestro quehacer diario y sobre todo algo tan bello como es la educación, cómo nosotros realmente le encontramos un nuevo sentido, un nuevo valor a la educación. El miedo es inherente al ser humano, es inherente. Los riesgos son inherentes a la pandemia que estamos viviendo. Y creo que nuestro gran reto es manejar esos miedos, manejar esas incertidumbres, transmitir confianza y sobre todo transmitir esperanza, entendiendo que nosotros vamos a convivir con esta pandemia mucho más tiempo. Cuando nosotros empezamos a planear cómo serían unas cuarentenas, siempre nos imaginamos que iban a ser de 14 días. Entonces nos imaginamos, les quiero contar algo así como, planeamos el trabajo para 14 días, a los 14 días van a volver los estudiantes, volvemos a estar en un espacio con ellos y seguramente si la cosa avanza vamos a tener que hacer otra cuarentena. Pues ya llevamos casi 8 meses en este no retorno a las aulas. Entonces, todos, cada uno de nosotros tiene unos papeles, unas responsabilidades frente a la pandemia. Quizás la responsabilidad mayor que nosotros tenemos es una labor pedagógica, una labor de cuidado, una labor de autocuidado, una labor en la que nosotros, y particularmente los que tenemos el privilegio de ser servidores públicos, ayudemos a mitigar eso que se llaman esos factores de riesgo. Yo lo he dicho, no significa que cuando nosotros regresemos a las aulas hagamos nuestra reapertura gradual, progresiva y segura, nadie se vaya a contagiar. Sería absolutamente equivocado, sería decir mentiras, que yo lo dijera. Yo he dicho, nosotros no vamos a creer que porque regresemos al colegio, que porque regresemos a las aulas, entonces no va a haber COVID en algún colegio. No, sí lo puede haber, pero nosotros, uno, vamos ganando en confianza en manejar cómo es que nosotros entonces usamos el tapabocas, cómo es que mantenemos el distanciamiento social, cómo es que nos estamos lavando las manos permanentemente, cómo nos cuidamos. Entonces, todos los actores vamos a tener la responsabilidad. Los que somos servidores públicos, entonces, uno, con el ejemplo, dos, con estas prácticas pedagógicas y tres, nosotros particularmente desde la administración central, garantizando el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad, los implementos que nosotros debemos suministrar, pero sobre todo, y yo hago un llamado permanente, a resignificarnos de forma permanente sobre cómo garantizamos el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar un caso concreto. Nosotros no teníamos previsto el cierre de la brecha digital, que lo tuviéramos que hacer de manera tan dramática. Pues hoy nos toca hacer el cierre de brechas digitales. ¿Por qué? Porque 4 de cada 10 niños no tienen acceso a computador e internet. Pues, ¿qué hacemos nosotros? Resignificarnos, transformarnos pedagógicamente para entender que a estos niños, niñas, tenemos que llegarles con nuestro dispositivo, pero que los maestros y maestras también tenemos que transformar nuestras prácticas pedagógicas. ¿Qué quiere decir esto? Acompañemos, rodeemos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a la comunidad educativa en general. Nosotros adicionalmente en nuestro proceso de reapertura gradual, progresiva y segura, estamos diciendo, perfecto, está muy bien, nosotros garantizamos todos esos elementos de bioseguridad y demás, pero pensamos permanentemente en la salud mental y el bienestar socioemocional de nuestra comunidad educativa. Entonces, cada acción que nosotros tenemos en nuestro plan de reapertura está contemplando los riesgos, pero sobre todo proporcionando acciones para que podamos mitigarlos. El programa del que seguramente Dave va a hablar ahora, porque lo conocen mucho mejor que yo, todo el programa integral de educación socioemocional, ciudadana y construcción de escuelas como territorio de paz, es central
en nuestra reapertura. ¿Por qué? Porque nos tenemos que enfrentar a situaciones complejas, a situaciones diversas en las que el miedo aflora. Yo quiero insistir, es normal que nosotros sintamos miedo, es normal que tengamos angustias, pero lo que debemos hacer es cada acción, cada decisión que nosotros tenemos, la hacemos de forma gradual, de forma progresiva y sobre todo de forma segura. ¿Para qué? Para volver ese miedo en un elemento que para nosotros va a fortalecernos la formación integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esa es la vida. La vida es compartir profundas alegrías, también tristezas, pero también entender que el miedo puede ser un compañero de viaje que lo podemos volver también de alguna forma un amigo nuestro para garantizar toda nuestra tranquilidad y nuestro proceso de formación. Muchísimas gracias, doctora Edna. Y ahora le damos la palabra con la misma pregunta a la doctora Deidamia García Quintero. Bueno, tiene un problema de conectividad, entonces en la segunda ronda le volvemos a dar la palabra a la doctora Deidamia y vamos avanzando con la siguiente pregunta, que un poco la doctora Diana se había adelantado en abordar desde su respuesta esa tensión existente entre salud y educación. Entonces, aquí nosotros la planteamos simplemente como, ¿consideran ustedes que existe una tensión entre salud y educación en el marco del retorno a las aulas? Y si es así, ¿por qué? Entonces, vamos a darle la palabra en el mismo orden a la doctora Diana, luego a la doctora Edna y luego a la doctora Idami. No, Alexander, hoy estoy como al contrario, qué pena, ¿no? Sí, muy bien, así como lo había manifestado, pero yo quisiera antes retomar algunos temas muy importantes de los que habla la secretaria Edna. Nosotros compartimos completamente que pues el miedo es como inherente al ser humano, que ha habido mucha incertidumbre, que obviamente pues el apoyo de salud está desde lo científico, vuelvo y repito, de tener unos datos actualizados de manera permanente, pero es inevitable pues tener esta incertidumbre, no saber muy bien qué va a pasar, un poco casi que la tarea que tenemos es de generar esta confianza a partir de poder aprender a convivir con esta pandemia y como yo lo decía ahora, seguir todas las medidas que salud nos indica, convertir esto en una oportunidad, muy bien lo dice la secretaria Edna también, esto se debe convertir en una oportunidad. Desde lo educativo tenemos muchas razones por las cuales uno podría convertir esto más bien en un escenario positivo para seguir construyendo mejores opciones para toda la población en términos de educación. También es importante decir que, como bien lo mencionaba la secretaria Edna, el riesgo está en todas partes. El riesgo no está solamente en el espacio físico de la escuela, el riesgo está en todos los lugares en donde nos encontremos. Es muy difícil determinar, de hecho, pues si hay un contagio, dónde se da, y también es muy difícil garantizar, es imposible decir que esto no va a pasar a pesar de tener todas las medidas. Es lo que uno esperaría que no, pero pues obviamente es imposible de verdad poderlo evitar en un 100%. Entonces, creo que es muy importante el trabajo en equipo con salud, en este caso, pues de las secretarías de educación con las secretarías de salud en todo el territorio nacional, hacer ese trabajo colaborativo, para poder determinar de verdad cuáles son las condiciones en cada territorio y así tomar las mejores decisiones para poder pensar en la alternancia. Creo que de esto se trata y también, como bien lo decía ahora, así digamos que todas las orientaciones y los lineamientos que se han publicado desde el ministerio pues han tenido ese trabajo conjunto para que esto pase. Muchísimas gracias, doctora Diana. Y sí, resaltando el ejercicio que se hizo desde la nota política, también tomó los insumos que nos permitió la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces, muy coherente con
con la propuesta que nos está compartiendo. Le doy la palabra a la doctora Edna y posteriormente a la doctora Idamia, dependiendo el tema de la conectividad, que saben, aquellos factores climáticos ambientales nos está afectando a todos, pero bueno, aquí contando con esa buena disposición y energía, le doy la palabra a la doctora Edna. Tenemos el clima, tenemos la virtualidad, tenemos muchas cosas, pero tenemos la educación, insisto, que es la que nos da toda la esperanza para seguir adelante con muchísimas ganas. Bueno, pues les quiero contar que nosotros hemos entendido todo lo de la pandemia efectivamente como un problema de salud pública, que no solo es local, nacional, es mundial. Y todas las ciudades, todos los países, pues han tomado medidas para mitigar estos riesgos que se nos dan por la pandemia. De la mano, nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Salud, también hemos tenido la fortuna de contar con el acompañamiento permanente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Siempre escuchamos a los expertos, siempre escuchamos a los epidemiólogos, pero también hemos escuchado a los pediatras, hemos escuchado a los psiquiatras, hemos escuchado a los psicólogos, a los nutricionistas, a muchas personas que tienen desde su perspectiva que aportarnos. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que efectivamente los niños, las niñas se ven menos afectados clínicamente por la COVID-19. Los adultos, sin embargo, digamos que son con los que conviven los niños y las niñas, pues van a tener mayor afectación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Que algunos niños, niñas, digamos, experimentan un acceso reducido a unos servicios sociales, mientras, digamos, lo que se presenta es que estos niños y niñas no están en el colegio, tienen que estar en sus casas y eso a nosotros nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos la salud desde la perspectiva física, pero también la salud mental. Entonces, todas las decisiones, nosotros observamos absolutamente todos los protocolos, tenemos una mesa conjunta, les quiero decir, esto es diario con la Secretaría de Salud, en la que ellos nos van diciendo, nos van dando tips y nos van diciendo, mire, esta es la medida, entonces la medida, el distanciamiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pedagógicamente, cómo implementamos ese protocolo. Y pedagógicamente lo que hacemos es cómo mejoramos la salud física, cómo prevenimos los riesgos, pero también nosotros cómo mejoramos todo lo que tiene que ver con la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes. La relación entre salud y educación es simbiótica, es una relación que se requiere no solo en la pandemia, sino que nosotros siempre debemos estar pendientes del autocuidado y del cuidado. Cualquier decisión que se ha tomado en Bogotá y también en el país, yo comparto plenamente lo que nos ha explicado la doctora Diana, cualquier decisión que se tome pues tiene que ir acompañada desde la perspectiva educativa, la perspectiva pedagógica, pero también la perspectiva de salud. Entonces, ¿cuándo se toma el cierre de colegios? Cuando la pandemia se demuestra que se está afectando, que hay una mayor dispersión, hay un mayor contagio de la pandemia y que los colegios en su momento, por tener tantos niños en el mismo espacio, tanta comunidad educativa, podía ayudar a disparar la pandemia. Entonces se toma la decisión, vamos a mantener los colegios cerrados. Bogotá nunca quiso decir si finalmente todo el año, fíjense que esto fue el 16 de marzo, íbamos a estar con colegios cerrados, nunca dijimos ni vamos a cerrar, ni vamos a abrir tal fecha los colegios. ¿Por qué? Porque siempre esperamos que fuera salud quien nos fuera diciendo, este es el comportamiento de la pandemia. Hicimos un ejercicio que fue muy interesante y es Bogotá, con la complejidad que tiene, son 20 localidades, las 20 localidades se comportan de manera distinta. Entonces empezamos, desde la alcaldesa en particular, empezamos a revisar los conceptos del cupo epidemiológico. Y esos conceptos del cupo epidemiológico lo que iban diciendo es, podemos ir liberando este sector lo vamos a tener. Y ahí educación pues ha jugado un papel muy importante. Miren, la educación en Bogotá mueve alrededor de 2.300.000 personas. Ese es el equivalente a la población de una ciudad
intermedia o una de las ciudades grandes que tenemos en el país. Entonces, tomar una decisión en materia de salud es impactar casi un tercio de la población. Entonces, lo que nos diga salud es para nosotros la regla que debemos seguir y cómo traducimos esto pedagógicamente. Y por último, Alexander, solamente un llamado. Cuando nosotros hablamos de la comunidad, estamos hablando también de nuestros docentes, de nuestras maestras, de nuestros directivos docentes, del personal también administrativo. Entendemos que sus condiciones son diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor del 12% de maestros y maestras mayores de 60 años, 25% de nuestros maestros y maestras con comorbilidades. Entonces, cualquier decisión que nosotros tomemos, pues tiene que ser protegiendo a esa comunidad, porque eso es lo que hace una comunidad, proteger a los que pueden ser más vulnerables, más débiles y demás, arroparlos, abrigarlos. Entonces, así como nosotros tenemos la preocupación por la salud mental, sobre todo de nuestros niños, niñas y jóvenes, nos preocupa la salud física, el bienestar físico y mental. Entonces, la relación educación y salud es total y no se puede tomar una decisión en materia educativa sin contar con ese acompañamiento permanente del sector salud. Muchísimas gracias, doctora Edna. Y acabas de dar también unas respuestas a algunas de las preguntas que se iban gestando en el chat en torno al cuidado de los maestros y las maestras. Qué importante que están en primer lugar, estamos en primer lugar y esa es la esencia, protegernos todos. Muchísimas gracias. Bueno, la doctora Idama ya próximamente la vamos a tener en conectividad y nos va a compartir también todo el tema de lo socioemocional que viene desarrollando. Voy a avanzar con la tercera pregunta que tiene relación con ya este paradigma pedagógico, didáctico. ¿Cuáles creen que serán los impactos en el mediano y en el largo plazo en materia educativa y socioeconómica a raíz del cierre de las escuelas durante el año 2020? Entonces, en el mismo orden, le vamos a dar paso a la doctora Diana Martínez, posteriormente a la doctora Edna Bonilla, y luego al momento de reintegrarse con nosotros a la doctora Idamia. Entonces, doctora Diana, tienes la palabra. Gracias, Alexander. Bueno, pues muy bien. Yo creo que consideramos que los impactos son en varios aspectos. Obviamente, me parece muy importante, como la secretaria Edna lo presenta, hay que pensar en toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa, pues no nos estamos refiriendo solamente a los estudiantes, sino también a nuestros directivos, docentes, al equipo administrativo y, por supuesto, a las familias. Poder pensar en que esos impactos se van a dar en toda esa comunidad educativa y no solamente en los estudiantes, y que van a ser de todo orden, ¿sí? En términos socioemocionales, en términos de rezago escolar, en términos de salud mental. Yo antes de referirme a lo que puede pasar específicamente con los estudiantes, sí quisiera y comparto plenamente con la secretaria, creo que hay una preocupación grande también por el estado socioemocional de los directivos y de los docentes y por supuesto de las familias. Cada uno, y en el caso de los directivos y de los docentes, pues no, los vemos en ese rol, pero no podemos olvidarnos de que son seres humanos que también tienen sus propias vivencias y para quienes estos meses no solamente han sido difíciles en términos laborales, sino que seguramente lo han sido en términos familiares y personales por diversas situaciones. Entonces es muy importante y será, digamos, parte del ejercicio en la siguiente pregunta, pensar en, ese es uno de los elementos que tenemos que planear muy bien para el año 2021 en términos de cómo apoyar ese bienestar de los directivos, de los docentes y de los equipos administrativos, que son el soporte para que las instituciones educativas puedan seguir funcionando y tengamos esa continuidad del proceso educativo, que es lo que realmente más nos preocupa. En el caso de la situación de los estudiantes, por supuesto, pues el rezago escolar, todos los impactos que pueden darse en términos de desarrollo, de aprendizaje y también en toda la parte socioemocional.
¿sí? Esa parte también es muy preocupante, esto hay que tenerlo en cuenta. Obviamente estos son aspectos que siempre se trabajan en el contexto educativo, pero en este momento pues hay que revisar muy bien cuáles son las consecuencias que dejan estos meses de estar en aislamiento, de no poder tener el contacto con los amigos, de no poder ir a la escuela, de no poder tener el contacto con los docentes, con los maestros. No se nos puede olvidar que nuestros estudiantes, muchos de ellos generan vínculos muy estrechos con los maestros y a veces son ellos un soporte muy importante también por las dificultades que se puedan presentar a nivel familiar y en estos meses pues eso ha estado muy impactado. Otro tema que además se viene trabajando desde el Ministerio de Educación es el tema de la deserción escolar. La deserción escolar es otro aspecto que debemos trabajar de manera muy importante. Seguramente hoy, con toda honestidad decirlo, podemos tener todavía muchos niños y niñas en el sistema de información de matrícula, pero el gran reto que han tenido las secretarías de educación y las instituciones educativas es de no perder a algunos de esos niños, porque como bien lo decía la secretaria Edna, pues estamos frente a la necesidad de hacer un cierre en el tema de brecha digital y obviamente no contar con esos recursos hace más difícil en algunos casos y en algunos territorios a nivel nacional de poder llegar a todos los estudiantes, ¿sí? La zona rural, las zonas más apartadas del país. Entonces surgen muchos retos y obviamente pues ahí están también como esos impactos. Es muy importante también verlo desde la perspectiva socioeconómica. Necesitamos nuevamente, pues obviamente reactivar todas las actividades y esto nos pone en un dilema y para las familias es un dilema de cómo yo sigo cuidando a mi hijo. Siento, ustedes en la nota hablaban de unas cifras importantes con relación a lo que las familias querían, si querían ir a la presencialidad o no. Creo que valdría la pena, Alexander, actualizar un poco esto, porque yo creo que en estos 2 meses básicamente ha cambiado mucho esa percepción, el miedo de las familias de enviar a sus hijos a la presencialidad, pero contra un dilema que es muy complejo de la necesidad de tenerse que reincorporar a lo laboral en la presencialidad, ya no el trabajo desde la casa, también seguramente en algunos esquemas de alternancia, pero con, digamos, temas como, entonces, ¿quién me va a cuidar a mi hijo? Entonces yo siento que está mejor en el colegio, pero hoy el colegio lo que me puede ofrecer no es que esté todo el tiempo. Entonces creo que son muchas reflexiones de cuáles son esos impactos. Creo que también hay un impacto muy importante que tiene que ver con la reflexión pedagógica, ¿sí? Muy, muy importante que se convierte en una oportunidad porque este reencuentro en la presencialidad va a ser muy distinto a lo que tal vez venimos acostumbrados de las clases presenciales, de seguramente las clases magistrales. Creo que ahí hay una reflexión desde lo pedagógico muy importante, porque estos van a ser unos encuentros con unas dinámicas muy distintas. Y ahí nosotros tenemos experiencias muy valiosas que nos han compartido muchos directivos y muchos docentes durante estos meses, de cómo han tenido que resignificar, comparto también, más que reinventarse, resignificar ese rol, resignificar el rol de la escuela, resignificar lo que significa de verdad estar allí y cómo yo lo puedo potenciar, enriquecer. Hoy, no solamente, obviamente, con el uso de la tecnología y con la necesidad de verdad ya inminente de entrar a este mundo digital, sino con esa esencia y esa mística y esa vocación de la escuela, de lo que cada maestro nos transmite. Tú lo sabes perfectamente porque tú has sido uno de esos docentes inspiradores que con mística ha logrado de verdad transformar la vida de muchos estudiantes. Entonces, creo que esa reflexión pedagógica es algo que tiene que mirarse porque ahí hay un impacto para mirarlo también desde el currículo, desde cómo hacer realmente cambios importantes que le den, que le puedan dar como otro respiro a la escuela
en esto que nos llegó durante estos meses, pero que nos hace pensar realmente en que se puedan dar estos cambios. Por supuesto, nosotros, imagínense como ministerio el reto que tenemos también de poder apoyar a la educación privada, ¿sí? Digamos, dentro de nuestra dinámica y dentro de lo que significa nuestra organización desde el Estado, desde el gobierno, pues ha habido un esfuerzo grande en términos de poder ubicar recursos para poder atender esta situación y minimizar, digamos, de alguna manera o mitigar de alguna manera el impacto socioeconómico, de poder generar unos recursos a través de los fondos de servicios educativos y hoy a través del FOME para poder responder a todas las medidas que se deben tomar. Y en el caso de la educación privada, a través de la generación de algunos auxilios también, con unos recursos desde el gobierno nacional para poder soportar todas esas necesidades que han surgido a partir de la presencia de la pandemia. En esto, los grandes aliados han sido las entidades territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías para también mirar sus posibilidades y poder de alguna manera trabajar de manera conjunta entre los recursos del gobierno nacional y los recursos de las entidades territoriales para poder dar respuesta a todas las necesidades. Hoy tengo además que decirlo, en unos días muy difíciles por la situación que se está viviendo en la costa Caribe, por la situación que está viviendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues para el gobierno nacional hoy otro desafío de poder responder a las afectaciones que se generan por los temas climáticos, y ahí digamos que pues, se siguen sumando como los impactos. Entonces creo que lo que es importante es nuevamente destacar desde la humanidad cómo podemos seguir trabajando en equipo para poder mitigar todos estos impactos y afectaciones que siguen surgiendo, no solamente por la pandemia, sino por esta otra situación que se suma. Entonces creo que sí es importante verlo de esa manera también mucho más amplia de cómo podemos seguir respondiendo a esto. Y nuevamente hacer ese llamado, porque de verdad desde la mística y la vocación de los docentes en estos meses es que han surgido las mejores estrategias para poder de alguna manera responder a estos impactos que se han generado y que seguramente nos van a tomar muchos años en poderlos, pues, de alguna manera trabajar. Muchísimas gracias, doctora Diana, y ahí resaltamos todo ese ejercicio tan importante que estamos desarrollando con los maestros y maestras que inspiran y que han generado todas unas acciones pedagógicas nuevas en estos entornos que son el reto que nos ha impuesto la pandemia en la educación. Doctora Edna, tienes la palabra con la misma pregunta de la doctora Diana. Alexander, yo quisiera tu pregunta añadirle como dos elementos. El primero es, tú dices, ¿cuáles serán esos impactos en el mediano y en el largo plazo? Yo los quiero invitar también a que reflexionemos sobre esos impactos que ya estamos viendo en el inmediato, en el corto plazo. Y hay impactos que pueden ser positivos y hay otros impactos que son claramente negativos. Y nos invitas a reflexionar sobre esos impactos en materia educativa y socioeconómica a raíz del cierre de las escuelas. Y también quisiera como invitarlos a hacer siempre una revisión, una relación permanente entre educación y economía, entre educación y aspectos socioeconómicos, porque una tendencia muy fuerte en educación es, bueno, en economía de la educación, es ver la educación como ese instrumento de ascenso social, del ascensor social. Muchas veces la educación, la inmensa mayoría de las veces, es ese factor que permite la movilidad social. Entonces, teniendo en cuenta revisemos el impacto en el inmediato y revisemos el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, quisiera transmitirles una gran angustia que nosotros tuvimos al principio y que es una angustia permanente que nosotros tenemos hoy. Bogotá, el país, pero en particular Bogotá,
tiene grandes brechas. Bogotá y el país somos unas sociedades desiguales. ¿Cuál era una de nuestras grandes angustias? Que esta pandemia profundizara esas brechas. Y entonces que tuviéramos una educación para aquellos niños, niñas, familias que son más privilegiados, que tengamos una educación que a pesar de las dificultades, jalone y tenga unos procesos de transformación mucho más rápidos y que nuestra educación pública se quedara rezagada. Entonces, si teníamos una educación que avanzaba y una educación que retrocedía, pues la brecha va a ser más evidente. Y entonces, por supuesto, las grandes angustias nuestras era cómo esta pandemia no nos profundiza estas brechas. Pero otra de las grandes angustias, el DANE ha sacado en sus últimas cifras, en sus cifras más recientes, datos preocupantes. La pobreza en Bogotá ha subido. La pobreza entre 2018 y 2019 subió. No tenemos obviamente el dato todavía de lo que ha sucedido en el 2020. Cuando uno observa que esa pobreza subió, que esa pobreza se ha disparado en Bogotá y uno entra a analizar cuáles son esos factores, cuando uno mira el índice de pobreza multidimensional, los factores que más pesan, pues educación pesa muchísimo, inasistencia, logro, pesa muchísimo en el indicador de pobreza. Entonces, nosotros le hemos apostado como administración distrital a atacar, a prevenir mejor que estos indicadores que tienen que ver con educación y que afectan pobreza, pues lo que hagan es profundizar la pobreza en Bogotá. Deserción, por ejemplo, es una de las grandes angustias, es de las cosas que a mí realmente no me deja dormir. Efectivamente, nosotros, como sabíamos de ese riesgo tan alto, además en los otros países también está sucediendo, entonces lo que nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Empezar a trabajar desde el mes de marzo, les quiero decir, estamos trabajando en búsqueda activa, estamos trabajando en los niños, en buscar los niños casa a casa, en plazas de mercado, en espacios de juego, en las calles, porque nosotros creemos que el lugar natural del niño, de la niña, es la escuela. Entonces hemos trabajado muchísimo en deserción. Los últimos datos que tenemos en registros, pues nos hace falta los cierres y demás, son 5.125 niños más de lo que teníamos el 20 de marzo. Es decir, nosotros con toda la estrategia que hemos tenido, nosotros tenemos hoy en registros en el CIMAT 5.125 niños más. Pero adicionalmente, ¿qué entendemos? Que hay programas que son complementarios al derecho a la educación y que se volvieron absolutamente inherentes al derecho de la educación. Ejemplo, el programa de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar es sustantivo, es fundamental. Entonces, hemos tomado una serie de decisiones fuertes y que han implicado también un esfuerzo presupuestal importante en Bogotá, en que la alimentación escolar no se suspendió un solo día del año escolar. No la suspendimos porque entendemos la importancia que tiene para una familia. Entonces, ¿qué hicimos? Que transformamos rápidamente nuestro programa de alimentación escolar. Hoy nosotros lo que tenemos son bonos escolares y en las zonas rurales tenemos canastas alimenticias para preparar raciones, para preparar en casa, pero hoy nosotros tenemos al menos un bono, o sea, los niños, 748,000 niños han sido beneficiarios directos de la alimentación escolar. Entonces, para nosotros el impacto tiene que verse no solo en la garantía del derecho a la educación, sino en cómo todos esos elementos, programas que son complementarios, pero se vuelven inherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos que empezar a medir cuáles van a ser esos impactos. Y hay impactos en pobreza, claramente, hay impactos en calidad educativa, no los hemos empezado a medir, nosotros no hemos empezado a medir los impactos en calidad educativa, pero que sabemos que tenemos que prevenir y entonces hemos invitado primero a que por el año 2020 se haga un proceso de evaluación riguroso, pero que atienda que este año 2020 no fue un año normal a lo que estábamos acostumbrados. Entonces la evaluación tendrá que también modificarse y atender a ese proceso, pero somos respetuosos de la autonomía de los gobiernos escolares para que ellos ajusten, revisen, hagan sus evaluaciones. Pero ¿qué hemos invitado? Que como sabemos que hay unos costos en términos de calidad educativa, el año 2021 no puede empezar
como si nada estuviera pasando en el año o como si nada hubiese pasado en el año 2020. Entonces hemos invitado, tenemos una circular y demás, a que las primeras semanas del próximo año 2021, en el que nosotros esperamos que haya esa reapertura, yo insisto, gradual, progresiva, segura, no vamos a tener el 100% de los niños de manera simultánea de las niñas en los colegios, pero los niños sí deben contar con el espacio del colegio como ese territorio seguro, como ese territorio de goce. Entonces, las primeras semanas, pues lo que vamos a hacer es reforzar esos conocimientos que nosotros creemos, vemos, observamos en cada uno de los niños, también producto de la evaluación, que se puede mejorar, que nosotros como maestros podemos intensificar, profundizar, recuperar, si lo quieren, en ese proceso. Por eso la reapertura, pues para nosotros es necesaria, es urgente, requerimos ese proceso de aprendizaje en el que el maestro, la maestra tenga contacto con el niño, con la niña. De esto, yo no tengo la menor duda, también han salido cosas positivas. Ayer en otro conversatorio, uno de los chicos, de los estudiantes, defendía de manera férrea, contundente. Él decía, yo no quiero miedo de infectar, me da miedo de que yo infecte. Mi opinión es absolutamente respetable, hablamos con él y él se mantenía. Él decía, yo he ganado en que ya soy más autónomo, ahora yo puedo estar estudiando solo de mejor forma, yo he ganado en responsabilidad, he ganado en virtualidad. Entonces, todas esas ganancias, he ganado en lectura, todas esas ganancias pues las tenemos que potenciar en el colegio mucho más. Entonces, creo que hay muchos impactos en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo, pero es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad mitigarlos, asumirlos y reforzar pues esa formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias, doctora Edna. Y ya estamos llegando al cierre de nuestra sesión. Voy a enunciar la última pregunta, en la cual voy a incorporar los dos cuestionamientos finales. La última pregunta es, ¿bajo qué condiciones ven posible un retorno del 100% de las escuelas para el 2021? Ya en la conversación ha salido a flote un poco el tema de las acciones adicionales que se han venido desarrollando para implementar hasta ahora ese retorno progresivo y gradual a las aulas escolares, pero en esta última, ¿cuáles serían las condiciones? ¿Bajo qué condiciones ideales podemos ver ese retorno del 100% de las escuelas para el 2021? Y pues si alcanzamos, les compartiría algunas preguntas que nos están haciendo en el chat, maestros y maestras que se han conectado. Si quieren, aprovecho de una vez el espacio para ponérselas en la mesa y que ustedes las tengan atentas a la respuesta que nos van a compartir. Hay unas preguntas, unas inquietudes, por ejemplo, en el tema de los recursos tecnológicos, porque ha sido una de las falencias que se han encontrado. No todos los niños, niñas y jóvenes tienen conectividad. En estos 8 meses se ha visto ese dilema del tema que una familia con un solo celular a veces tiene que responder para el trabajo y también para la escuela, y a veces no hay para datos y incluso los maestros tampoco a veces tienen esos insumos. Y hay una pregunta que hace una maestra y es esta: si un padre demanda a un docente por contagio de su hijo en la fase presencial, ¿qué garantías de parte de la Secretaría de Educación habría? Entonces, esas dos preguntas las dejo, que son preguntas del chat, y la pregunta eje es ese retorno para el 2021 y cómo se daría para el 100% de los colegios de nuestra ciudad en este caso y de nuestro país. Entonces le doy la palabra a la doctora Diana, a la doctora Edna, y ya con esta respuesta estamos llegando al punto de cierre. Increíble. Ya han pasado 55 minutos y se llena uno de muchas reflexiones constantes, y qué bueno escucharlas, poder dialogar, poder interlocutar, y que están dando unas pautas que son esenciales para todo el trabajo de la educación en primer lugar. Bueno, doctora Diana. Bueno, Alexander, creo que vale la pena retomar este concepto de equidad
para todo lo que sigamos planeando, porque debemos seguir garantizando el acceso, la permanencia y por supuesto el derecho a la educación de todos nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es muy importante que partamos de una mirada un poco más amplia para poder seguir proponiendo las mejores condiciones para ese retorno seguro, gradual y progresivo a las aulas. Es muy importante revisar que todas las estrategias y las acciones que se planeen estén dirigidas a toda la comunidad educativa. Yo vuelvo a insistir en no olvidar cómo seguir trabajando el bienestar de nuestros directivos, de nuestros docentes, de las familias, por supuesto, pues de los estudiantes y de nuestros equipos administrativos, que son los que permiten la edad. Por otro lado, creo que es muy importante que todas esas condiciones sigan aportando a una mejor calidad de vida desde lo que podemos hacer desde la educación y lo que es pues, este rol. Las estrategias de bienestar socioemocional son fundamentales. Nosotros vamos a tener que trabajar de manera importante todos en esto, vuelvo y repito, para toda la comunidad educativa. Resignificar todas las prácticas pedagógicas. Creo que ahí tenemos una tarea muy grande. Vuelvo a repetir, creo que tenemos una gran oportunidad de seguir pensando en una mejor escuela, en una escuela que siga aportando de manera importante al desarrollo y al aprendizaje de todos los estudiantes, de un trabajo en equipo. Hoy, ¿cómo toma sentido ese trabajo en red? Bogotá es realmente muy avanzado en estos temas de trabajo en red de los docentes, cuenta con muchas redes que hoy podrían aportar de manera muy importante a todo este trabajo, como empezamos a compartir y a intercambiar más experiencias entre una entidad territorial y otra. Yo en el caso de la Secretaría de Educación de Bogotá considero que tiene muchos elementos para aportarle a otras regiones del país, en todas las estrategias, en todo lo que se construye, en lo que pasa en las instituciones educativas y por supuesto lo que se lidera desde el equipo de la Secretaría de Educación. Me parece que hay que seguir generando muchos espacios de intercambio, necesitamos escucharnos, oírnos más y poder de alguna manera tener un mayor intercambio de eso que otros pueden hacer y seguramente también de lo que otros están haciendo, porque en medio de la adversidad pues también surgen muchas posibilidades, muchas zonas del país como pueden aportar esas estrategias que han tenido que generar. Me parece que esos espacios hay que trabajarlos, hay que generarlos y que es muy importante. Por supuesto, tenemos el máximo reto en el cierre de la brecha digital. Todas las energías puestas en esto. De hecho, el Ministerio de Educación ha venido trabajando en todo este tema para de verdad lograr ese cierre a través de todo la generación del ecosistema digital, usar todos los recursos. Creo que ahí puedo hablar ya de acciones muy concretas, pero ha sido maravilloso volverse a encontrar con la utilidad de la televisión, de la radio. Sí, esos son elementos, son recursos que han sido muy valiosos en estos meses y que deberíamos seguirlos potenciando y no verlos como algo que simplemente pasó de moda y que ya no lo usamos. Hay muchas regiones jocosamente hablan del bachillerato por radio, de cómo recuerdan esas épocas. Pues hoy todavía tenemos algunas zonas del país en donde el único contacto con ese otro mundo es a través, por ejemplo, de la radio, ni siquiera de la televisión. Obviamente, el trabajo grande que tenemos es seguir cerrando esas brechas, pero creo que podemos potenciar estos recursos. Ahí hay temas muy importantes. Cómo seguirlo trabajando. Tenemos una gran posibilidad desde las instituciones educativas también de trabajar estos temas y de potenciarlos. Las instituciones educativas trabajan, mira, amor, Portería Ciprés, trabajan desde el tema de las emisoras en las instituciones educativas. Entonces creo que hay mucha posibilidad de usar esos recursos, teniendo en cuenta que el año 2021 también será un año de desafíos, de alternancia,
Cada mes iremos mirando qué va pasando, no tenemos esa certeza absoluta, sino que vamos a ir construyendo, pero sí con el firme propósito de ir a la alternancia. Y creo que hay un elemento que ha sido algo que se ha reportado también desde los docentes y también desde las familias, pero muchos de los docentes. Estos meses han sido una gran oportunidad para fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. Entonces creo que ahí también tenemos unas acciones importantes que sumarían a poder generar las mejores condiciones para el año 2021. Tenemos que seguir fortaleciendo ese vínculo. Creo que hoy podríamos recoger muchas percepciones que serían muy valiosas de escuchar, de cómo hoy las familias perciben la escuela y de cómo hoy la escuela percibe a las familias. Cómo aprecio, digamos, por la labor del docente de parte de los padres de familia, cómo también se ha estrechado ese vínculo porque ha habido una mayor comunicación, ha sido la necesidad. Entonces, esto creo que también se convierte en una gran oportunidad para seguir fortaleciendo ese trabajo, para seguirlo de alguna manera estructurando mejor, ¿sí? Ahí Bogotá cuenta con una experiencia que la hemos llevado a nivel nacional, que ya el ministerio también cuenta con esto, todo lo que se llama Alianza Familia Escuela, que creo que hay que seguir de verdad trabajando de manera importante. Por todo, por de verdad poder generar esas condiciones, digamos, en términos básicos de bioseguridad, y de ahí en adelante, pues muchas posibilidades en términos de aprendizaje, en términos de poder seguir fortaleciendo el contexto de la familia y del hogar como el contexto protector, como ese entorno protector de todos nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Yo creería que es esto, no quedarnos solamente, por supuesto, en las condiciones de bioseguridad. Yo vuelvo a repetir, eso es lo básico, y para eso pues se han generado unos recursos desde el gobierno nacional, pero esto es lo básico, esto es lo que vamos a tener que generar en todas las instituciones educativas para que se dé esa presencialidad. Creo que es más importante mirar esas otras condiciones y definitivamente ir haciendo el ejercicio muy casi que mes a mes, si me permiten darle como un sentido, digamos, en el tiempo, de poder estudiar cómo se va dando el tema epidemiológico, cómo se va comportando la pandemia, para poder ir poco a poco ganando más espacio en la presencialidad. Vuelvo y repito que va a ser muy distinta, que es muy distinta entre un territorio y otro, que casi que cambia de un barrio a otro, de una calle a otra, y eso es el ejercicio que vamos a tener que hacer de manera permanente. Ustedes saben que hemos logrado construir entre todos los planes de alternancia. Esta es una estrategia, una herramienta que tenemos hoy. Todas las entidades territoriales han construido su plan de alternancia, tienen su comité de alternancia, y a través de estos mecanismos es que el Ministerio de Educación va a seguir acompañando y apoyando para que en el 2021 se tengan todas esas condiciones de las que ustedes nos hablan. Muchas gracias, doctora Diana. Muy bien. Aquí hay varios puntos para tener en cuenta. Todo el tema de retornar. Ayer justamente en una entrevista hablábamos de retornar a la esencia, lo que tenemos, ¿no? Si tenemos elementos que han pasado ya, por ejemplo, que hemos tenido la experiencia, el radio, la televisión en sus momentos históricos, nos toca volver a retomar ese tipo de herramientas y ante todo la disposición y la buena actitud para generar esas transformaciones e innovaciones. Doctora Edna, tienes la palabra. Bueno, nuestro plan de reapertura gradual, progresiva y segura en Bogotá ha contemplado tres grandes etapas. La primera, una etapa de planeación, la segunda, una etapa de desarrollo y la tercera, una etapa de seguimiento. El punto de partida para saber cuándo, en qué momento, qué colegio está preparado para iniciar su presencialidad, nos lo va a dar precisamente el balance de esta primera etapa de planeación y hemos ya iniciado la etapa de desarrollo. Entonces,
haremos un balance para saber cómo avanzamos en esa presencialidad. En Bogotá, nosotros privilegiamos la autonomía, la libertad de las familias, de las instituciones, para que cada una de ellas decidiera si podía o no regresar a la presencialidad. Y nosotros invitamos a los colegios públicos a que hiciéramos un plan piloto. A los colegios, a los jardines infantiles privados, les dimos total autonomía a partir del 7 de septiembre, siempre y cuando nos garantizaran 3 elementos. El primer elemento que nos tenían que garantizar es que cumplieran todos sus protocolos de bioseguridad. El segundo elemento es que contaran con los consentimientos informados de los padres. El poder de la familia aquí es total para que con información tomen la mejor decisión. Y el tercer elemento que fue fundamental para nosotros es, y será fundamental, es cuáles son esas estrategias de flexibilización curricular. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que decidieron no enviar a sus niños al colegio. El derecho a la educación prima sobre cualquiera de estos derechos, y los derechos de los niños, sobre todo las niñas, priman. Entonces, si una familia decidió, el colegio tenía que garantizar cuál era ese mecanismo de flexibilización escolar. Lo hicieron los colegios privados. Hoy tenemos un muy buen balance de esos colegios privados que han optado por la presencialidad. A los colegios públicos les dijimos, ustedes con base en la información, por favor, si quieren, acompáñennos en unos planes pilotos. Yo realmente estoy satisfecha porque nosotros hoy tenemos 25 colegios, instituciones que están en ese plan piloto, que se prepararon, nos volcamos como secretaría a acompañarlos. El trabajo ha sido fundamentalmente de los colegios, y en esto yo sí quiero resaltar el valor de estos directivos docentes, de estos maestros, de estas maestras, que se la han jugado totalmente por tener esa reapertura gradual, progresiva y segura. Su experiencia es para nosotros fundamental a la hora de tomar ya la decisión del próximo calendario académico 2021, cómo es que vamos a retornar a esta presencialidad. La experiencia de la semana pasada, hoy hace 8 días, tuvimos un conversatorio con rectores de estos 25 instituciones, con rectores y rectoras, y fue realmente motivador, fue inspirador verlos a ellos contándonos cómo había sido su experiencia. No es fácil la demarcación, los protocolos de bioseguridad, el recibir los niños, el tomar la temperatura, una cantidad de acciones que hay que tomar para recibir a toda la comunidad educativa. Entonces, en este momento nosotros estamos ya en ese cierre, en esta primera etapa de los planes pilotos, aprendiendo, tomando todas esas enseñanzas, todos esos aprendizajes para planear lo que va a ser el 2021. En el 2021 nosotros tenemos un calendario escolar que inicia el 25 de enero. Nosotros esperamos ya en estos días, en estos es casi un mes que nos queda, digamos, de este año, que nosotros podamos iniciar los procesos de demarcación, los procesos de implementación de los protocolos de bioseguridad, acompañar a los colegios para que puedan iniciar su presencialidad. Había una de las preguntas, Alexander, si es el 100% de los niños. Yo quisiera que el 100% de los niños fueran al colegio, pero no vamos a poder, y en eso quiero ser enfática, y eso está bien, no vamos a tener al 100% de los niños de manera completa, el mismo día, simultánea. La escuela del 2019, la escuela, el colegio que teníamos hasta el 13 de marzo del 2020, no va a ser la misma que tengamos en el 2021. Entonces, vamos a tener a los niños yendo unos días, otros niños, otras niñas irán otros días, pero siempre que el anclaje sea el colegio, que el anclaje sean los maestros. Una de las preguntas es, bueno, ¿y qué pasa entonces con mi responsabilidad como maestro, como directivo, docente, si hay un contagio o algo? Sencillamente, yo quiero insistir, no es que nosotros estemos diciendo entran al colegio y no va a haber contagio porque hay una vacuna ahí en el colegio. No. Nosotros, ¿qué tenemos claro? Que la responsabilidad en estos casos se da es por incumplimiento de los protocolos. Si nosotros cumplimos con todos los protocolos, si nosotros cumplimos con todo lo que está establecido, con los planes y demás, pues la responsabilidad no podrá recaer sobre los colegios, sobre los maestros y los directivos, y eso ya lo hemos discutido muchísimo con el secretario jurídico.
¿Qué sí tenemos que hacer? Cumplir con los protocolos. Entonces, todas estas son enseñanzas que nos van quedando de esta etapa de planeación y de esta etapa de desarrollo que nosotros tenemos. Posteriormente nosotros tendremos una etapa de seguimiento, porque aquí no se trata de decir abrimos los colegios y entonces ya la Secretaría o el Estado se despreocupó de mí como colegio. No. Lo que nosotros creemos firmemente es que ahí tendremos una etapa de seguimiento. Afortunadamente, y como lo pude mencionar en otra de las preguntas, el acompañamiento de la Secretaría de Salud ha sido permanente. Vamos a hacer un seguimiento, tenemos unos equipos que van a acompañar a cada uno de los colegios, nosotros vamos a visibilizar todos los aspectos a mejorar. Aquí creemos que la transparencia en la información, que si se presenta un caso, tendremos que atender ese caso en el colegio, tendremos que revisar, tendremos que hacer el rastreo y demás. Y también quisiera aprovechar para responder una pregunta que me están haciendo sobre la virtualidad. Efectivamente, nosotros tenemos, según la encuesta multipropósito, aproximadamente 354,000 niños, niñas que no cuentan con el dispositivo ni con el acceso a Internet. Afortunadamente, pues la pandemia se presentó en un momento en el que nosotros estábamos discutiendo plan de desarrollo de la ciudad y logramos que el Consejo de Bogotá aprobara dentro de ese presupuesto el equivalente a 100,000 tabletas. Entonces, Bogotá va a dar un paso muy importante con sus recursos para favorecer, para beneficiar 100,000 niños de los colegios más pobres de la ciudad de secundaria y vamos a entregar el dispositivo y la conectividad. Sería un error entregar, por ejemplo, solamente el dispositivo. Tenemos que entregar el binomio completo para que los niños, las niñas, los jóvenes tengan acceso a la virtualidad, a contenidos maravillosos. Nosotros tenemos un programa Aprende en Casa, Saber Digital, que esta mañana estábamos haciendo la instalación de un evento de balance y creo que lo que nosotros hemos avanzado en Bogotá, el país obviamente también, en todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicaciones, la apropiación de las TIC se está dando porque contamos con unos maestros que ahora la doctora Diana utilizó dos adjetivos que me parecen muy bellos, mística y vocación de los maestros y de las maestras. Entonces, como contamos con esa mística y vocación de los maestros y maestras, nos estamos fortaleciendo muchísimo en la transformación pedagógica y en todo lo que tiene que ver con la virtualidad. No sé, Alexander, si pude contestar algunas de las preguntas. Totalmente, una maravillosa capacidad de síntesis. Lograste responder a los maestros y maestras que nos habían generado las inquietudes en el chat y qué importante que en este tipo de encuentros siempre estamos dando las respuestas y generando esos espacios de diálogo, ese puente comunicativo entre las personas que nos están viendo y nuestros panelistas. Entonces, excelente. Ahí quedan un mapeo semántico de muchos términos, la mística, la vocación, la innovación, la seguridad, el cuidado, el autocuidado, el bienestar, lo socioemocional, la salud, la educación y muchos elementos más, pero este es un buen balance, un buen ejercicio. Los invitamos y las invitamos a leer nuestra nota política que está en la página www.ide.edu.com. Un agradecimiento muy especial a nuestras panelistas, la doctora Diana Martínez del Ministerio de Educación Nacional, la doctora Edna Cristina Bonilla, secretaria de Educación de la Ciudad de Bogotá, la doctora Idamia García Quintero, quien nos acompañó en el inicio, pero estuvo aquí también en ese ejercicio a través de la voz de nuestra secretaria de Educación, hablando de esos temas que son esenciales del diálogo y la reflexión en torno a cómo regresar progresiva y de manera segura a las aulas y siempre teniendo la educación en primer lugar. Muchísimas gracias, maestras, maestros, directivos docentes, rectoras, rectores, coordinadores, coordinadoras y toda la comunidad que se nos ha conectado. Saludo especial a los colegios que manifestaron aquí la presencia, a Lirio, directores locales de educación y demás comunidad educativa. Un gran abrazo para todos y para todas. Muchísimas gracias, doctora Edna, doctora Diana y doctora Idana. Y nos vemos en próximos eventos para compartir su maravillosa reflexión y puntos de vista que tanto enriquecen la educación y que permiten estos diálogos para generar comunidad.
Gracias a ustedes, un saludo muy especial. Muchas gracias.